Grabados. Listo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva Mesa Mulera. En esta oportunidad tenemos un invitado bastante especial. Se trata de Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz es uno de los principales artífices del cambio de la iglesia en Chile. Juan Carlos, bienvenido a Lima, bienvenido a La Mula. Muchas gracias por la invitación. Para que entienda nuestro público que de repente está un poquito despistado y no tiene mucha idea de lo que ha pasado en Chile. ¿Qué ha ocurrido en la Iglesia Católica chilena? Yo sé que la pregunta es compleja por la extensión, pero si tuviésemos que resumir. Yo te diría lo más importante y que no es único en Chile, sino que es lo que pasa en el mundo entero, en todos los países, es que el caso de los abusos se hizo insostenible. Las denuncias del padre Caradima con James Hamilton, José Andrés Murillo y yo destaparon una verdadera olla de grillos y una podredumbre enorme. Eso fue en el año 2010. En el 2010, ¿no? Exacto. Y que implica al cardenal Errázuriz, al cardenal Esati, a muchos obispos. De ahí fueron saliendo otros. Sí, para que tengan una idea, nuestros amigos que siguen a La Mula, el cardenal Errázuriz es una suerte de Juan Luis Cipriani, más o menos. Iguales, ¿no? Sí, parecido. Claro, un carca. No, y delincuente. Y entonces... Eso no he dicho de Cipriani. Sí, no, yo lo digo de Errázuriz. Y entonces, bueno, esto fue creciendo, se comprobó efectivamente por la justicia canónica y la justicia civil que los abusos eran ciertos, y eso empezó como un levantamiento de otras víctimas que empezaron a hablar en Chile, en fin. Ahora, Juan Carlos nos está contando como algo que ha fluido, sí. Pero al inicio, yo recuerdo, porque seguí el caso, las críticas y cuestionamientos contra ustedes y los ataques y los denuestos y los insultos fueron brutales. Sí, me estaba saltando todo eso, pero yo decía que fuerte. Sí, no fue muy fuerte. O sea, ¿cómo aguantar eso y seguir en la brega, ¿no? Sí, hay que seguir, hay que ser persistente, porque si no, uno termina o muerto o agotado o no queriendo hacer nada, y las cosas siguen y llega un momento que uno no puede, ya con lo que has visto, es imposible como ser humano no hacer nada. Por lo menos así lo siento yo. Y bueno, me estoy saltando el detalle que después podemos ahondar más si quieres en algo, pero pasaron los años y nosotros hemos seguido, qué sé yo, y llegó... ¿Y la Iglesia Católica los trataba ustedes como qué? Los enemigos de la Iglesia, mira... ¿O los ninguneaban? Totalmente, o sea, cero acogida, nada. ¿Nunca se reunieron con ustedes? Sí, se reunieron, pero siempre era como de mala fe, y nosotros siempre íbamos de buena fe, y eso te lo digo porque nosotros tenemos una filosofía que siempre que nos invitan a conversar, nosotros vamos de buena fe. Ahora, no somos tontos, sabemos que muchas veces nos invitan para tratar de salir ellos beneficiados, en fin. Pero siempre que te abren una puerta uno tiene que entrar, porque algo se puede conseguir, o puedes entender el modus operandi mejor de ellos y saber cómo estratégicamente uno tiene que actuar. Y yo creo que eso ha servido para que nosotros haya pasado todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuál es el punto de quiebre? O sea, ¿en qué momento se define el antes y el después?
Bueno, yo creo que han habido muchos antes y después. Yo te diría que el 2010 fue un programa que hay en Chile que se llama Informe Especial, que yo creo que aquí tú mencionaste que había algo parecido, o un programa es un programa periodístico de investigación. Sí, y nosotros hablamos con nuestras caras, con nuestros nombres, cosa que nunca se había hecho, que víctimas de abuso se atreviesen. Y nosotros dijimos, si vamos a tirarnos con esto y tenemos que hacerlo, es algo que tenemos que hacer a cara descubierta y con nuestros nombres y con nuestra reputación y en fin, hacerlo. Y nos atrevimos. Y eso marcó un antes y un después, porque, bueno, para muchos un antes y un después, y muchos siguieron no creyendo y dicen, estos son actores de Hollywood, así nos decían, y eso como cosa buena de lo que nos decían. Pero la persistencia después, veredictos de la Corte Civil, digamos, diciendo que no podían meter al cura preso, pero que todo lo que hizo es verdad, que fue un hecho inédito, porque la jueza hizo un veredicto de 84 páginas, pero delineó muy detenidamente, el cardenal Errázuriz hizo esto, entonces esto permitió que este señor estuviera encubierto, y hiciera esto, y hiciera esto, y hiciera esto. Y es como un mapa así impresionante. Al final, la jueza pone que la nombraron ministra en visita, específicamente para este caso. Pone, no lo puedo meter a la cárcel porque los hechos están prescritos. Pero la justicia, digamos, sí actuó. Sí actuó. O sea, actuó. Hubo que apelar y apelar y apelar hasta que finalmente nombraron esta ministra en visita y después presentamos una demanda civil que fallaron en contra nuestro, que es impresionante. La criminal penal ha acreditado todo perfecto y puso que no lo puede meter a la cárcel porque está prescrito el tema. Entonces el tipo está en un hogar de ancianos atendido como rey. Ahora, hay que añadir que este cura pederasta, Fernando Garadima, que era el párroco de El Bosque, que era una parroquia ubicada en el distrito de Providencia, que es como San Isidro más o menos, ¿no es cierto? Tenía mucha influencia y mucho poder ante la opinión pública chilena, particularmente la santiaguina, ¿no es cierto? Era un cura que daba sus misas y estaban ahí los representantes del partido de la derecha, de Renovación Nacional, UDI. Bueno, y en la época de la dictadura, militares, ¿no? Antes de que estuviéramos en democracia, él era amigo de Pinochet, era amigo de todos los generales de la policía secreta, la DINA, la CNI, y amigo de todos los empresarios poderosos. O sea, era un amigo, bien amigo del nuncio de la entonces, época, que era Angelo Sodano, que después fue el secretario de Estado del Vaticano. De triste memoria. Y que pusieron obispos. Era toda una maquinaria. El poder de Garadima era impresionante. O sea, no estamos hablando de cualquier curita. Sí, ¿no? Eso para que quede claro. El curita era poderosito. Sí. Y con fama de santo. Sí. Él se sentía. En Chile tenemos un cura jesuita que es un verdadero santo, que se llama Alberto Hurtado. Y él inventó que él era discípulo predilecto de Alberto Hurtado y se creía el segundo Alberto Hurtado. Pero Alberto Hurtado era un hombre maravilloso que se murió creo que el año 56 o 58 y Alberto Hurtado era famoso porque iba a rescatar pobres de abajo de los puentes y tenía una especie de combi que iba, un camión y era un enamorado de los pobres y era un hombre maravilloso. Este cura, Garadima, se decía el nuevo padre Hurtado, pero cuando los pobres iban a pedir cosas a la parroquia, llamaba a la policía y él se escondía y mandaba a uno de nosotros a que viéramos cómo la policía se llevaba a los pobres, porque como tenía conexión directa, llamaba a la comisaría y llegaba la policía y se llevaba a toda la gente que estaba pidiendo. Y nos dejaba a uno de nosotros mirando para decirle, padre, ya se llevaron a todos. Se lo cuentas tú en tu libro, El fin de la inocencia. Sí, ¿no? sí. Sobre Garadima hay varios libros, ¿no? Uno es el de Juan Carlos, El fin de la inocencia. Hay otro de María Olivia Mockenberg, El infierno de Garadima. Los secretos del imperio de Garadima, que es de Zipper, que es una... como IDL Reporteros, que ahora ha cobrado bastante relevancia, es una cosa así. IDL Reporteros son
los que han generado todas estas manifestaciones que tú has visto en estos días acá. Sí. Justamente por las investigaciones que han hecho. Bueno, entonces llegamos así hasta la visita del Papa a Chile y al Perú. Entre ellos, porque es importante para esto, del grupo de Caradima que salieron 50 sacerdotes, 5 obispos. 5 obispos. Sí, 5. Uno que está como, no lo admite, pero lo es. ¿Ya? Pero 4 ¿Dice cuál es esa? Felipe Bacarreza, ya, de Los Ángeles. Pero otros 4 obispos en la Conferencia Episcopal de Chile que Caradima logró meter que son Arteaga, Valenzuela, Collátich y Juan Barros, que es el más célebre porque ese lo querían sacar. Y cuando Juan Barros lo nombran obispo de Osorno hace 3 años, yo pongo un tuit y digo, no puedo creer, porque yo lo conocía muy bien, y dije, no puedo creer que el Papa nombre obispo de Osorno, que ya era obispo Juan Barros, o sea que, pero como yo había estado callado antes, nunca me había atrevido, pero cuando ya me atreví, digamos, hace 3 años el Papa lo nombra obispo de una ciudad del sur de Chile que se llama Osorno, yo digo, no puedo creer que el Papa nombre a un tipo que veía cómo me abusaban sexualmente, ahora obispo de Osorno. Y la ciudad de Osorno, que son gente fuera de serie, o sea, no tengo palabras para decir cómo son. Y bastante católicos, ¿no? No, pero viven en torno a su parroquia, o sea que no es una cosa impresionante. Entonces, yo puse ese tweet y claro, y era conocido, y después Jimmy, mis amigos, y José Andrés también, y la gente de Osorno se levanta y dicen, no podemos tener un obispo encubridor en Osorno. Y mira, pueden ir a YouTube y ver misa de entronización de Juan Barros en Osorno, y es una batalla campal, o sea, le pegaron en la mitra, le sacan el sombrerito. Sí, la mitra, es un espanto lo que pasó ahí. Y la gente de Osorno se levantó pacíficamente y protestaba todos los sábados a las 8 afuera de la catedral, cantando, rezando en sus parroquias. El obispo no se atrevía a salir, en fin. Nosotros, y yo fui 2 o 3 veces a Osorno a estar con la gente, a hablar con ellos. Son gente maravillosa, o sea, gente que yo salía renovado cuando iba para allá, o sea, me hacía bien ir a verlo. Ahora, por ahí aparece en YouTube un video que se registra de el Papa hablando con unos chilenos en Roma, ¿no es cierto?, donde el Papa se refiere duramente a la gente de Osorno, ¿no? Sí, le preguntan, los llama tontos. Sí, les dice, porque le dicen, pero Santidad, usted puede rezar por Osorno, diciendo como está tal tremenda cosa ahí, y el Papa se enfurece y dice, Osorno sufre por tonta. Porque, en fin, elabora ahí y dice... Porque se deja llevar por los zurdos. Por zurdos, y nosotros los zurdos, de las narices que inventan macanas, dijo, muy argentino. Y entonces, después... Bueno, sí, esta pelea, yo escribo cartas, voy a Roma, me nombran a la comisión para la tutela de menores, después se filtran los emails de entre los cardenales chilenos que decían, oiga, don Francisco Javier Errázuriz, usted tiene que hablar con el Papa porque no pueden nombrar a Juan Carlos en esa comisión porque él va a contar una realidad de la Iglesia de Chile que no es la que nosotros queremos que se cuente, imagínate. Y están todos estos mails y se publicaron. Y yo me zampo un día, yo vivo en Filadelfia, estaba acostándome o estaba viendo televisión en la noche y me llama una periodista y yo dije, algo grave pasar porque sabía quién era. Y me dice, Juan Carlos, ¿tú sabías que tú estabas nombrado para la comisión hace 1 año o 2 años? Y yo, en Vaticano, no, jamás. ¿Tú sabías que te invitaron a hablar a la conferencia en Roma de todos los obispos anglófonos que querían oír tu testimonio? Yo, ni idea. Bueno, tengo los emails y se van a publicar a las 12 de la noche en el portal El Mostrador y ahí va a salir. Y yo llamé a mi abogado inmediatamente, le dije, oye, estoy aterrado porque no sé muy bien qué es esto y parece que estoy metido, es algo de mí, pero...
y hablaban de mí que yo era una serpiente y que venía como ladrón en la noche a robarles las ovejas, haciendo un paralelo ¿sí? con... Sí, yo era, imagina, yo lo malo que yo era. Entonces, ahí el Papa dijo, no, a Juan Carlos Cruz no lo nombre, no, obviamente, porque no me conocía, en fin. Bueno, todo esto era el ambiente que nos lleva a cuando el Papa ahora en enero viene a Chile y Perú a su visita. Y yo fui, bueno, tú fuiste también, fui a Chile para la visita, vine desde Estados Unidos y con James Hamilton y José Andrés Murillo tenemos esta fundación que preside José Andrés Murillo, que se llama Fundación para la Confianza, donde ayudamos a víctimas de abuso y ahora, bueno, de ese otro tema. Pero organizamos un seminario el día en la mañana, antes que llegara el Papa llegaba en la tarde, nosotros hacemos este seminario en la mañana. Un éxito, lleno de gente, en fin. Y fue... Sí, no, yo estuve ahí. Sí, bueno, tú estuviste. Sí. O sea, de verdad que era un hotel y estaba full. Sí. ¿No? El aforo estaba, pero que reventaba. Pero, entonces, el Papa está en Chile, lo que impacta empieza bien. Sí, empieza bien en la moneda, pero Exacto. porque es una cosa más chica, donde están los ministros, la presidenta. Pero su discurso sí. fue persuasivo. Y pido perdón y todo, claro. Que dijimos... vimos juntos, que dijimos, oye, qué increíble, o sea, esto, pero al poco rato se va a celebrar misa con los obispos abusadores al lado. Entonces, era una contradicción. Bueno, al final de ese viaje, donde tenían proyectado, por ejemplo, que en Iquique iban a ir 400.000 personas y fueron 60.000. Y es tremendo porque se ve los corrales que tenían preparados para que la gente estuviera ordenada, qué sé yo, y se ve un poquito por aquí, un poquito por acá, y lo toman con estos drones. Entonces, sí, no, las imágenes llegaron acá y realmente era... Sí, todo lo contrario de lo que pasó en Lima, que acá estaba... No, en Perú, acá digamos, estaban en modo Papa. Sí, modo Papa. En Chile el hasta modo la mula, Papa... ¿no? No, la mula no. La mula nunca. Jamás. No, yo vi al señor Toledo ahí en banderita, pero está bien. Pero impresionante cómo los chilenos dijeron no, o sea, aquí ha habido un encubrimiento y no nos entusiasma para nada esta avenida porque se ha portado mal con Chile. Bueno, el Papa el último día... Y su remate fatal, ¿no? Sí, ya venía a Perú. Claro. Antes de salir en Iquique, le preguntan, bueno, ¿y usted qué opina de las denuncias contra Barros de Juan Carlos Cruz, de Hamilton y Murillo? Y el Papa dice, son calumnias. Ellos, mientras no me entreguen pruebas, y se le nota así, enojado, fascinado, son calumniadores, son calumnias, no sé. Yo estaba viendo eso en televisión y me quedé, pero tú ya te habías venido a Perú, sí. Yo me quedé para adentro, o sea, yo decía, no puedo creer que el Papa me diga mentiroso adelante del mundo, nos diga, y nosotros inmediatamente dijimos, no nos vamos a milanar con esto, y ni el Papa nos va a sacar de lo que nosotros creemos, o sea, lo sabemos que es cierto. Hicimos una declaración y vinieron todos los medios que estaban en Chile, que venían con el Papa, y los medios chilenos, y fue una conferencia de prensa impresionante. Y ahí, al día siguiente, el editorial board del New York Times sacó cómo es posible que el Papa pueda decir esto, de las víctimas. Después, todos los periódicos empezaron, y yo como seguimos, y bueno, AP, la corresponsal, llegando, le preguntó en el avión, el Papa dijo, no, yo no tengo evidencia, ni pruebas, ni nada de lo que Juan Carlos Cruz dice. Y llega la periodista que sabía que yo le había entregado al cardenal O'Malley una carta sobre Barros al Papa, y que el cardenal O'Malley había dicho que yo sí se la había y que él sí se la había entregado al Papa el año 2015. Y la periodista saca esta historia y eso hace explotar todo, como que el Papa sabía, no sabía. No, y las declaraciones de O'Malley salen, de las que yo O'Malley también. Salen a los 2 días. En el diario El País, que fueron críticas al Papa, ¿no? Sí, que no se podía hablar así de las víctimas. Exacto. Y que no, sí. Bueno, el Papa llegó a Roma y se encontró con este pastelito. No, y viene el incidente del avión, ya saliendo de Lima hacia Roma. Claro. ¿No? Donde él habla sobre lo que quiso decir en el caso de Chile, y después por qué no se pronunció sobre el caso Sovalicio en el caso Perú, que nadie entendió. Sí, exacto. Es que les conviene no entender. Entonces
llega a Roma y se encuentra con este pastel y la revista Time dijo que le habíamos causado la crisis del papado más grande desde que Pío XII... Pero todos los comentarios decían que es el peor viaje de un papa, la peor visita de un papa a un país. Entonces, al poco tiempo, el papa manda una comisión de Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, los manda a Chile. Ellos van a Nueva York a entrevistarme a mí y siguen a Chile y entrevistan como a 67 personas en Chile. Y elaboran un informe, esto es mucho más, el cuento es mucho más largo, pero 2.300 páginas, le llega al Papa y un día me llaman del Vaticano y me dice, el Papa quiere hablar, quiere invitarte a ti, a James y a José Andrés al Vaticano una semana para estar con ustedes, para conversar con ustedes y quiere pedirles perdón personalmente. Y ahí nosotros le dijimos que nosotros... que muchas gracias, al fin alguien reconocía algo, pero que para que nosotros fuéramos tenía que haber un signo concreto, porque esto no podía ser que nos usaran de relaciones públicas o que nos compraran. Control de daños. Exacto. No, una estrategia de control de daños y de reputación. Y eso como que, gracias a Dios por mis estudios de comunicación, igual, porque uno sabe, yo me especializo en eso, en manejo de ilícito, entonces, y José y Jimmy son brillantes personas, entonces nos podemos complementar. Ellos son mucho mejores, más inteligentes que yo, pero nos complementamos en muchas cosas. Entonces le dijimos que si él hacía un signo, nosotros íbamos, y esto, conversaciones secretas, digamos. Y entonces el martes, él mandó una carta al mundo diciendo que él había cometido errores tremendos, graves, y que quería pedir perdón. Un papa nunca había hecho eso, y que quería juntarse con nosotros tres, que nos iba a invitar a Roma, que viéramos cuándo, y que además, después que nosotros fuéramos a Roma, quería que la Conferencia Episcopal Chilena entera, son 32 obispos... 31. Son 31, pero hay una diócesis que está sin nada, y fueron 3 más, incluyendo los cardenales, el cardenal Errázuriz y el cardenal... Y casi no va, ¿no? Errázuriz no quería ir, pero después fue... Era y todo... que forma parte, además, del grupo de los 9, que es del grupo de reforma de Vaticano, y son los más cercanos al Papa. Exactamente. Y que ya no son 9, ¿no? No, ya están quedando menos, porque uno está preso, el otro... está en Australia está por encubrir centenares de casos de abusos, y él mismo tiene 2 casos. Sí. Y además hay otros obispos que están cayendo presos en Australia. Australia es un caso impresionante, pero hablamos después. Y entonces ahí nosotros le decimos, muy bien, nosotros vamos a Roma y nos juntamos con usted, y fuimos, y se juntó con José Andrés. Viví una semana en Santa Marta, se juntó con José Andrés unas horas, con Jimmy varias horas también al día siguiente, conmigo como 3 horas, conversamos. Lo primero que hizo fue pedirme perdón, pero eso ya está todo en internet, lo pueden buscar y todo. Pero lo más impresionante es que yo lo sentí sincero. Eso te iba a preguntar. Sí. Lo más saltante de ese encuentro con el Papa, ¿qué cosa fue? Yo te diría, independiente del impacto que es estar sentado así con el Papa, que no importa lo enojado que uno esté, el Papa. Y yo soy católico todavía, y entonces yo quería conversar y mira, yo no sé si soy naif o qué, pero yo pienso que cada vez, como te dijo, que nos abrían la puerta, yo he ido a tratar de contar la verdad y contar la historia, y Jimmy y José también. Entonces, para mí lo más impactante fue eso, que él lo primero que me dijo es: Juan Carlos, yo te quiero pedir perdón por lo que te he hecho, por lo que ha hecho la Iglesia, y por cómo yo también hice que tú sufrieras más, porque dije que eras calumniador en enero, digamos. Y eso aumentó el dolor, seguro. Yo me emocioné, porque la verdad es que no era una actuación, se notaba. O sea, no era una persona que... Ahora, él es bien político y bien histriónico, porque cuando está en Chile y pide perdón por los abusos de los clérigos, se notaba también que estaba, digamos, muy sentido, muy adolorido, muy avergonzado, que era... Pero es que yo
Es esa cosa, esa dicotomía tan rara que uno ve en la iglesia, que no en todos, pero yo te digo que en el Papa sí. Yo creo que él de verdad estaba dolido y avergonzado. No, a ver, eso lo ha dicho varias veces. Lo que ha ocurrido en el caso chileno es que acto seguido a la reunión que tuvo con ustedes en Santa Marta, en su casa, en su residencia, es que le pide la renuncia a los 34 obispos. Sí, absolutamente. Es que eso es lo... Y eso sí es una cosa inédita. Es que todo en 2000 años de historia de la Iglesia. Exacto. Nunca ha pasado una cosa así. Nunca. Y fíjate que fue bien impactante. Por eso yo te digo que... Eso es más que un gesto, eso es una acción. Porque siempre le decíamos, está muy bien ir y pedir perdón y notarse sincero y doloroso, pero después todo sigue igual. Entonces, incluso cuando... Ahora, el mensaje de ustedes es que se vayan todos, ¿no es cierto? Hasta ahora se han ido 5, de los 34. Sí, pero vienen muchos más, de los 31. Acuérdate que son 31 en ejercicio. Entonces, pero están todos... nos vamos nosotros de Roma. Juan Carlos dice que vienen muchos más, que tiene contacto en línea directa con el Papa. No, pero no, vienen muchos más. Y entonces, para que también puedan preguntar, yo creo que lo más importante, Pedro, es haber logrado este hecho inédito, ¿verdad? Porque ustedes me decían antes... ¿cuál es la esperanza de todo esto? Bueno, primero el hecho inédito, o sea, que el Papa le pida la renuncia a toda la Conferencia Episcopal Chilena, ya eso nunca ha dado un paso del que no se puede echar para atrás. Exactamente, del cual no hay retroceso. Y lo que decía nuestro amigo, el señor Toledo, es cierto. Que hace preguntas inteligentes, ¿no? Sí. Debería estar acá, yo no sé qué hago acá. Estuvo súper astuto, porque lo que decíamos ayer en la hora de San Bartolo era que se abrió una puerta y nosotros tenemos que aprovechar esa apertura, porque el Papa no puede hacer esto solo. Por mucho que él quiera hacer y que de verdad lo quiera hacer, hay poderes que no le permiten. Uno dice el Papa y puede hacer lo que quiera. El Papa no es lo que uno piensa. Entonces, yo te veo bastante esperanzado en el caso chileno, donde efectivamente están pasando cosas. Pero cuando tú agarras y ves las declaraciones de la Conferencia Episcopal Peruana, por ejemplo, es como si no hubiera pasado nada. Exacto. Te hablan de tolerancia cero, de transparencia, como si eso fuese cosa de toda la vida, y no es verdad, pues. Acá no está pasando absolutamente nada. Y el problema es que en esta historia de la pederastia clerical, al Papa se le ve haciendo cosas solitariamente. Sus pastores no lo están acompañando. Exacto. Pero ahí es donde entramos todos nosotros y donde entran los medios. Y yo por eso le doy las gracias a los medios siempre, y la mula siempre ha estado súper comprometida, en el sentido de que los medios pueden poner luz donde los obispos quieren que haya oscuridad. Y esta puerta que se ha abierto con el caso chileno, que se llama el caso chileno, pero la verdad es que es un precedente para el mundo. Importantísimo. Entonces ahí entramos nosotros, ahí entran los medios de la persistencia, de seguir. Desgraciadamente nos gustaría que todo esto cambiara mañana, pero obviamente estamos hablando de una institución que hace cosas, sus cambios pueden tomar centenares de años. Imagínate que donde estábamos en enero y donde estamos, que es julio, donde estamos ahora. Noche y día. O sea, entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de esa apertura que ha habido, esa puerta que se ha abierto, y por ahí nos metemos, porque esto es una bola de nieve que no para. Esto va a seguir en Perú, va a seguir en África, va a seguir en India, va a seguir en Europa, en todas partes, esta bola de nieve, porque lo que se hace en un país ya sienta precedente y no se pueden echar para atrás. Tenemos que terminar, me dice Claudia, pero tenemos a unos periodistas acá presentes. ¿Cómo hay micro? Ya, ok, perfecto. Entonces procedemos con algunas preguntas de los periodistas asistentes aquí al local de La Mula. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradecidos por esa presencia, y mi pregunta estaba referida a cómo puede reflejarse este accionar en el caso chileno en las acciones peruanas. Bien decía el colega de que muy poco se ha avanzado y todavía existe una sensación de no transparencia y encubrimiento, ¿no?
Gracias por la pregunta, porque... Super punto, Sí. Con el Papa hablamos y el Papa en sus cartas al mundo, o sea, está por escrito, ya no es una cosa que esté así. El Papa habla de una cultura de abuso y una cultura de encubrimiento por los obispos, en general, en el caso chileno, pero eso se traduce a los casos de todas las conferencias episcopales. Como decía Pedro muy bien, las conferencias episcopales y los pastores del Papa no quieren acompañar al Papa, por mucho que hablen de tolerancia cero y tú ves, pero siguen haciendo las mismas cosas y es muy frustrante para uno ver a esta gente hablar de tolerancia cero y que de tolerancia cero no hacen nada, ¿te fijas? O ver a un cardenal Cipriani hablar, a mí me impacta eso que dijo el cardenal Cipriani, lo digo siempre porque es tan horroroso. Pues no solo a ti, Bueno, me imagino. Cuando habla de las mujeres que las violan porque se visten como que están en un escaparate. O sea, ¿quién dice una cosa así, esa barbaridad tan espantosa? Entonces uno dice, pero esta gente no aprende nada. Y cuando uno dice, bueno, ya va a pasar algo, uno se desilusiona. Pero es que esto... Desgraciadamente, lo que he aprendido yo es que esto no pasa de un día para otro y que yo veo lo que han hecho aquí en el caso Sodalicio, yo lo miro admirado. Yo anoche fui a ver la obra San Bartolo en el Teatro La Plaza. Esa obra es... a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque el patrón es el mismo que pasaba en Chile, en México, en todos los abusos. Es impresionante, esa obra es una joya nacional de Perú. Y yo creo que, y no lo digo de falsa esperanza, yo sé que lo que ha pasado en Chile se va a replicar en Perú, se va a replicar en otros países, porque hay gente que está moviendo y hay que ser persistente. Aquí uno tiene que seguir entrando por todas esas puertas que se van abriendo, aunque sea un poquitito, uno tiene que empujar y meterse. Y eso es lo que están logrando las víctimas de los sodalicios. Y esto no es solo una cosa de abuso sexual, esto es una cosa de abuso de poder, de conciencia, que es tan grave como el abuso sexual. Y esta cultura del abuso y esta cultura del encubrimiento tiene que terminar. La puerta se abrió y ahora la Iglesia no se puede echar para atrás. Pero ponte un ejemplo que grafica lo que ha dicho aquí la Golea. Es que, por ejemplo, tenemos en el Perú un nuevo cardenal, ¿no? Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Y él se ha referido en el caso Sodalicio, a una nueva sentencia muy dura contra Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio, sí, que está actualmente en Roma, y que ya tuvo una sentencia en enero del 2017, una sentencia nauseabunda, vomitiva, que produce arcadas leerla, ¿no es cierto? Que le da un trato, mira, que no han tenido ni Caradima, ni siquiera Marcial Maciel, el mayor pederasta que ha tenido la Iglesia Católica en la región. Donde yo agarré, le saqué un artículo en La República diciendo, oye, ¿de qué sentencia dura me estás hablando si la sentencia ya salió en el año 2017 y se refería más bien a un comunicado de la Congregación para los Institutos de Vida Religiosa o Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, que trataba de justificar y relativizar el por qué Figari no podía regresar al Perú, que era parte del dictamen? Y él, en una entrevista con RPP, el periodista Aldo Mariátegui, si no es por Aldo Mariátegui que le machaca el tema, oye, ¿de qué sentencia está hablando usted? Dice, bueno, a ver, les cuento que la sentencia sí se ha dado, ¿no? Que no es cierto lo que dice Pedro Salinas, la sentencia sí se ha dado en febrero, y ahí nos enteramos. Pero ¿y cuál? Estamos en julio, ¿no? Febrero, julio, y le dice, ¿y por qué no ¿Por qué no ha sido pública? Bueno, es que no le puedo dar razón. ¿Sabes? ¿No? Entonces, es una sentencia secreta. Eso es lo frustrante, pero yo creo ahorita, la semana pasada, que lo que ustedes están haciendo y también de a poco se les tiene que ir
juntando la ciudadanía en general, el ciudadano de a pie, ¿sabe? El que está ahí. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Se fueron metiendo en esta bola también y diciendo, oye, es que no puede pasar esto en nuestro país. Y la justicia, que miraba para el otro lado, tiene que meterse y decir, oye, esto no puede estarle pasando a los niños chilenos. No puede ser que estos curas y estos obispos estén encubriendo a gusto, y nosotros la justicia los dejamos con su justicia canónica. Y eso es lo que hay que seguir pidiendo y seguir machacando. Yo sé que ahora hay un pequeño lío con la fiscalía acá, pero por decir algo, pero los peruanos son gente maravillosa y no aguantan que cuando se den cuenta, y los que se han dado cuenta ya, tú ves el apoyo. Los peruanos son como los chilenos también en ese sentido, o sea, van a luchar porque esto no puede seguir pasando. Si esto es el colmo, es una cosa muy grave, es el futuro de los niños y no se puede jugar con eso. Lo que me sigue sorprendiendo es que Chile, habiendo sido uno de los países más católicos de y la conservadores, región, exacto, ultraconservadores, sí, ¿no? Donde el divorcio estaba prohibido hasta hace 15 años. 2000 creo, sí. Hoy por hoy sea uno de los países más secularizados, sí, esa es la palabra, de América del Sur. Sí, y es por esto, que es una pena también, si uno como católico ve, y uno le da pena también todos los sacerdotes buenos que hay muchos que quieren seguir peleando. Pero en fin, perdona, dale. Vamos con la siguiente pregunta. De Diario Correo. Quisiera saber si en esta visita que estás haciendo a Lima vas a tener algún acercamiento con alguna autoridad eclesiástica acá, ¿no?, de Perú. Y lo otro es, ¿cómo crees que se debería plantear la reforma de la Iglesia acá? Si es que se debería imitar de repente el ejemplo de Chile, donde hubo destitución de obispo. Sí, gracias por la pregunta. Lo primero es, no me voy a juntar con ninguna autoridad, nada, y yo creo que a ellos tampoco les gustaría juntarse conmigo. Así es con el Congreso, ¿no? Bueno, ahora sí, pero es que Alberto de Belaúnde está haciendo una labor increíble investigando y yo me saco el sombrero ante personas como, Pedro y todos los que hablan de las víctimas de Soladicio, los medios que, no porque uno le caiga bien o algo así, sino porque de verdad quieren que la verdad se sepa y poner luz donde los obispos quieren que haya oscuridad. Entonces, la sociedad civil, Alberto de Belaúnde, un ejemplo de persona que está verdaderamente peleando y investigando y jodiéndose para que esto salga adelante. Es impresionante. En Chile también hay diputados y senadores así. Y eso ayuda un montón. Entonces, eso sí, con autoridad eclesiástica no me voy a juntar, pero con Alberto y la obra de anoche, que recomiendo que si alguien la quiere ir a ver, que por favor vaya, porque es una obra maravillosa, de verdad, lo que dije antes, una joya del Perú, de verdad. Y la otra cosa que tú me preguntas, yo creo que sí, o sea, en la medida que las cosas van avanzando y en la medida que la gente se va... como decimos en Chile, achoclonando así, juntando y la ola y la bola va creciendo. Obviamente que acá yo sé de algún obispo peruano que tiene unas denuncias bastante graves, alguien de la jerarquía grande. Y eventualmente... Eso sonó fuerte, eventualmente van a haber cosas que van a... ¿Y esa información, perdón, la tiene el Papa? Puede ser. Ajá. Entonces, wow. Eso yo creo que es esto va a seguir creciendo, va a seguir, y yo creo que obviamente no todo tiene que ser igual al caso chileno, ¿te fijas? Porque cada país tiene sus particularidades y hay algunos países que hasta tienen obispos buenos. Pero yo creo que el caso chileno, si no igual, de alguna forma se tiene que ir repitiendo en estas conferencias episcopales donde predican pero no practican, porque es muy fácil hablar de tolerancia cero y hablar de que a nuestros niños los queremos y todo, y después no pasa nada. Y cuando tú puedes creer
que un hombre como el cardenal Cipriani, que uno se tiene que imaginar que se ordenó y se entregó a servir a Dios por una vocación verdadera, creerá él, y esta gente se ordena y se entrega al Señor para acompañar a la gente que sufre. Es como lo básico, clase básica de ser sacerdote es ser entregado a Dios para ayudar al prójimo. Sin embargo, ¿tú has visto que el cardenal Cipriani se haya juntado con alguna víctima del sodalicio, por ejemplo? No. No ha pasado lo contrario, que él tiene un programa de radio, en la radio más importante del país, desde donde ha lanzado comentarios muy hirientes contra las víctimas sexuales de Luis Fernando Figari, que ha suscitado cartas de reacción por las principales víctimas, ¿no? Bueno, y es lo mismo que hace el cardenal Errázuriz en Chile, el cardenal Esati, que es un sirviente del cardenal Errázuriz en el fondo. Es espantoso. Entonces, yo sí creo que de alguna forma, quizás no se replique exactamente lo que pasó en Chile, pero que van a haber cambios, que se preparen los obispos, porque la gente ya no es tonta y no nos dejamos poner la pata encima como hemos vivido siempre. Lo que estábamos conversando antes es, después de las conversaciones que tuviste en el Vaticano con Francisco y de todo lo que ha pasado en Chile con relación a la remoción de algunos obispos y que se vienen más, ¿tú sientes que efectivamente se esté resquebrajando el poder en Roma de la Iglesia que permita que en el Perú y en otros países hay un cambio real en la situación de protección a todos esos abusos de la Iglesia? Y dentro de eso, ¿cuáles son para ti los pilares de poder en el Vaticano que resisten a estos cambios? Súper buena pregunta y da para tomos de una biblioteca de libros, porque esto obviamente estamos hablando de la institución más poderosa del mundo, más grande, más impresionante, y no es una compañía que empezó hace 100 años, o sea, tiene 2000 años de existencia y 2000 años de maquinarias. Mira, yo a veces puedo pecar un poco de optimista, pero a través de los 8 años me han quebrado, he seguido adelante, no sé cómo. Yo creo que por el cariño de mi familia, de mis amigos y de gente que he ido conociendo en el camino. Y eso me ha hecho fuerte, porque yo nunca pensé, si tú me conocieras hace unos años, que yo iba a estar hablando como hablo ahora por el mundo y diciendo las cosas que digo, y habiendo estado viviendo con el Papa una semana conversando todo el tiempo con él. O sea, no, ese no es Juan Carlos Cruz, el que yo conocía. Sin embargo, a pesar de esas decepciones que he tenido, muchísimas, y siguen pasando, creo que se ha producido una grieta que no se puede reparar. Y son esas grietas que se van a ir agrandando hasta que el muro se caiga. Y no lo digo porque soy el eterno optimista, pero trato de serlo. Y prefiero pensar a veces que las cosas están pasando y vivir en el optimismo que siempre en el pesimismo, porque si no me habría muerto. Entonces, esta grieta no creo que la cierre nadie. Ahora, es cierto que, como yo te decía antes, el Papa, uno piensa la monarquía absoluta, única, la última monarquía absoluta que queda en el mundo. El Papa es uno dice, hace así y todos corren y las cosas cambian. Y no es así. El Papa en muchas cosas está muy solo. O sea, yo le creo, y me lo dijo a mi cara, o sea que y uno nota cuando alguien te está mintiendo, hasta el Papa. Pero el Papa no estaba actuando cuando me pedía perdón, y no estaba actuando diciendo que quiere que esto le da vergüenza y que quiere que esto termine. Pero hay fuerzas, otros cardenales en el Vaticano, el cardenal Errázuriz, cardenales en general, obispos, poderes económicos, que no quieren que las cosas cambien. Hay un cardenal que nos lo pintaron como un monstruo, y resulta que yo estuve con él y lo sacaron porque era muy rígido. ¿Por qué era muy rígido? Porque quería
acelerar y aumentar las penas a sacerdotes pederastas y acelerar los procesos y que fueran más rápidos, y que en el fondo lo removieron. Y es un hombre que no comulgo con todas sus ideas porque es re conservador y todo lo que tú quieras, pero es un hombre que sinceramente quiere, pero ahí está, al lado. Y eso yo creo que no es por gusto del Papa, sino que tienen estas corrientes de poder. Entonces ahí es donde nos tropezamos, ¿te fijas? Pero ahí es donde te digo, estamos todos nosotros para, cuando vemos que viene un tropiezo, pero hay una grieta que está ahí a la que tenemos que llegar para ampliarla, ahí es donde nos tenemos que meter nosotros y hablar y decir y llamarle la atención al cardenal Cipriani, por ejemplo, que lo tenemos de punching ball hoy día, pero llamarle la atención cuando haga comentarios sobre las mujeres así. O sea, ¿qué se ha creído usted? O cuando no se junta con víctimas, ¿qué se ha creído usted? Siempre estar ahí, como mosca en el oído. Porque es la única forma en que las cosas se van a seguir abriendo, y estas grietas que se nos han abierto. Y esta grieta, yo insisto, no se cierra, pero la tenemos que agrandar. El muro se tiene que caer, porque el caso chileno no es un caso aislado. Entonces, yo vivo en el optimismo, trato de vivir en el optimismo. Y cuando me pongo pesimista, peleo. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. Bien, creo que ha sido una comparación larga, pero necesaria, ¿no? Te agradezco por esta comparación que ha sido sumamente didáctica respecto al caso chileno. Ojalá que en el Perú empiecen también a pasar algunas cosas. Nada, y gracias por visitar Lima. Fue Juan Carlos Cruz, uno de los principales artífices, junto con James Hamilton y José Andrés Murillo, de los cambios que están ocurriendo en la Iglesia Católica en Chile. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la siguiente Mesa Mulera. Chao. Gracias.